prepararse precisamente para las adversidades económicas que trajo la pandemia, porque ha movido a 13 millones más de mexicanas y mexicanos a la pobreza. Sobre esto vamos a platicar con Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien le agradecemos nuevamente la comunicación. Gracias, director. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, Luisa. Director, ya tenemos un corte de caja más o menos preciso sobre la cantidad de empleos perdidos, pero es una cifra que se tiene que analizar en un contexto. ¿Qué más se pierde cuando se pierde un empleo? Acceso a servicios de salud, seguridad social, posibilidad de movilidad económica para la familia. Cuéntenos usted, ¿qué representan completamente estas pérdidas de empleo? Bueno, antes que las pérdidas de empleo hay que comenzar por el retiro masivo de la población de la búsqueda de trabajo, de las ocupaciones existentes, de empleos remunerados. Y llegó un momento en la pandemia en donde casi una cuarta parte de la población económicamente activa, es decir, de las que estaban dispuestas a trabajar, pues sufrieron este tipo de afectación. Un segundo efecto corresponde a la transición a la pobreza, que también hay que tomar en cuenta que hay algunas personas que han salido de la pobreza en medio de esta pandemia, y la razón es que ha habido efectos muy desiguales en el mercado de trabajo. Efectivamente, 13 millones de personas hemos detectado en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias cayeron en una situación de pobreza, pero salieron de ella alrededor de 10 millones de personas, con un saldo neto de cerca de más de 2,5 millones de personas. Esto habla de una enorme volatilidad en el mercado de trabajo, es decir, de una fragilidad muy grande para caer o a veces para salir de la pobreza, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente hay que enfatizar que los efectos de la pandemia pues son muy desiguales. Ha habido actividades económicas que han sufrido afectaciones muy grandes. La actividad turística, por ejemplo, es una de ellas. Pero hay otras actividades que les han permitido a las personas salir adelante, sobre todo las que están ligadas a la actividad agrícola, a la producción de alimentos en general. Y esto lo que significa es que hay efectos muy diferenciados. En suma, sin embargo, tenemos menos posibilidades de movilidad económica a través del mercado laboral. Antes de pasar de lleno a esto último de la movilidad económica, estos 10 millones de personas que salieron de la pobreza son justo estos sectores que nos dice que no fueron tan castigados, o dónde están, digamos, en qué lugar de la República o en qué ocupación de la República se están ubicando. Y este saldo, esta, digamos, diferencia de 2.5 millones, ¿qué tan distinta es a otros años sin pandemia? Bueno, durante las acciones de confinamiento hubo actividades económicas que se consideraron como prioritarias. Y en todas las entidades del país, pues había este tipo de actividades. Recuérdese que, por ejemplo, los bancos, los supermercados, la distribución de alimentos en general, las actividades agrícolas, en fin, una serie de actividades productivas estaban exentas de las acciones de confinamiento. Ahí es donde hay que encontrar justamente este tipo de situaciones en donde las personas pudieron salir adelante. Ahora, esto ocurre fundamentalmente en zonas en donde predomina la actividad agrícola y algunas actividades industriales fundamentales, que es procesamiento de alimentos. Y esto se da, las más elementales en el sur del país, pero en el norte del país las que requieren pues mano de obra, maquinaria, equipo, cuestiones más sofisticadas. Así es que hay una enorme dispersión de estas actividades en el territorio nacional, pero esto no exenta de que a final de cuentas haya una gran desigualdad económica. Y es por ello que se requieren acciones para que sobre todo las pequeñas microempresas puedan mantenerse y al momento de que la vacunación se amplíe, alcance a un gran número de personas, pues se esté en condiciones de recuperar la actividad económica. Por último, director, se ha hablado mucho justo de digamos, las acciones que tiene que hacer el gobierno, acompañado por supuesto de los privados, para evitar que si hay una situación como la pandemia vuelva a pasar esto de que hay gente que
que pasa, digamos, a un estado de pobreza. Pensaba en algo que también reportan ustedes. ¿Qué servicios se deben universalizar? Se ha hablado mucho del desmantelamiento y recuperación, por ejemplo, de los servicios de salud. ¿Tendrían que ser gratuitos para toda la población, independientemente de tener un empleo formal o no? ¿Qué otro tipo de acciones podrían evitar este panorama? Bueno, la seguridad social universal, la protección social universal, que significa el acceso gratuito a los servicios de salud, pero también la seguridad en cuanto a situaciones de desempleo, un seguro de desempleo, y también las pensiones de corte universal, pero todo esto unificado y coordinado, serían acciones muy importantes para que se evitara esta caída a la pobreza que pues no está acompañada con una salida duradera de la pobreza. Nuestra propuesta es efectivamente proporcionar mayores recursos a un sistema de protección social reorganizado, pero mucho me temo que las acciones que se han realizado hasta el momento por parte del gobierno federal pues han sido muy pequeñas, menos de un punto del Producto Interno Bruto, cuando se requiere al menos un punto del Producto Interno Bruto adicional y hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto. No nos podemos conformar con que Estados Unidos o las remesas pues ayuden a la recuperación del país. Esta es una tarea fundamentalmente del gobierno federal y me temo que nos queda ver mucho para impulsar la recuperación y para minorar los efectos de lo que ya se ha sufrido. ¿Dónde podemos consultar el documento del que nos está hablando, director? Esto se encuentra en el sitio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es www.cey.org.mx y ahí van a encontrar el análisis extenso. Le agradecemos muchísimo su tiempo, director, y ojalá podamos seguir conversando. Son temas siempre vigentes, sin duda. Un gusto haber estado contigo y con todo el auditorio. Igualmente, muy buenas tardes. Fue Rodolfo de la Torre, le decíamos, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos ahora a los temas electorales.